As you heard from Carlos, my name is Andrew Potts, and I work for ICOMOS, the International Council on Monuments and Sites, which is an international NGO focused on safeguarding cultural heritage based in Paris. Although I myself work for ICOMOS from New York. So greetings from the United States and from New York. At ICOMOS, I coordinate the Climate Change and Heritage Working Group. And then I have a second job also. ICOMOS acts as the international secretariat for the Climate Heritage Network, which is a network of more than 200 arts, culture, and heritage organizations around the world. I will talk about that network a little later, but ICOMOS serves as the secretariat for the Climate Heritage Network, and I coordinate that work as well. I want to talk to you today about how we can build partnerships, how we can build bridges between the world of cultural heritage and the world of climate action. How can we get our colleagues in climate action to take on board the cultural dimensions of climate change? And how can we get our colleagues in cultural heritage to take on board the imperatives of the climate emergency? How do we mobilize cultural heritage for climate action? The first thing that I want to stress is that cultural heritage is at great risk to climate change. We in cultural heritage must approach the work that we do, the work of tackling the climate emergency, not as bystanders, but as convinced actors in the process of ecological transition. Convinced that climate action and reducing greenhouse gases is not peripheral to our work, but is fundamental. It is intrinsic to our work in cultural heritage. Why? Well, maybe just to remind you of some of the basics of the dynamics of climate change. Climate change is one of the greatest threats to people and their cultural heritage worldwide. Increasing concentrations of greenhouse gases driven by human activities like burning fossil fuels and deforestation are releasing unprecedented concentrations of greenhouse gases into the atmosphere. These gases trap heat, and that causes the planet to warm. And that global warming is producing new hazards like sea level rise, desertification, changing seasonality. Those hazards are having impacts and are already, even today, damaging infrastructure, ecosystems, and social systems, including cultural heritage. And those impacts are expected to become worse. Climate scientists tell us that if we heat the globe more than 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels, that we will experience severe damage to our natural and cultural systems. And by the way, we have already heated the planet 1 degree Celsius over pre-industrial levels. But climate scientists also tell us that if we heat the globe to 2 degrees over pre-industrial levels or more, that the impacts will be significantly worse. I would say catastrophic. And so put bluntly, there are many places, many cities, many heritage sites that simply will not be able to adapt their way out of 2 degrees of warming. There will be loss and damage to those sites. Adaptation will not be entirely an option at that degree of warming. So it's critical that we hold global warming to below 2 degrees Celsius, below 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels. The Paris Agreement represents the global framework for how to accomplish that. It puts the planet on a path to holding global warming to well below 2 degrees Celsius, and thus it puts us on a path to avoiding the worst loss and damage to cultural heritage, which is why anyone who cares about safeguarding cultural heritage must want the Paris Agreement to succeed. We need the Paris Agreement to succeed. And so I just try to stress the point that the success of climate action is fundamental to our success as cultural heritage advocates. At the same time, I want to also stress that in my opinion, cultural heritage is fundamental to the success
of the Paris Agreement. Climate science tells us that we still have a chance to avoid the worst impacts of climate change. We still have a chance to hold global warming below 1.5 degrees, even though we have already warmed the planet 1 degree. But to do that, in order to hold warming below 1.5 degrees and avoid the worst impacts, we have to have rapid and far-reaching change, transformative change in the way we use land, energy, industry, buildings, transport, and cities. So how can societies make rapid and transformative change? System transition on that scale, a nearly unprecedented scale, is simply not going to be possible without attention to the cultural dimensions of climate action. The campaign must capture the hearts and minds of the people. It must connect to local communities. It must be people-centered. It must be something that we do together. And these are areas where the cultural heritage perspective excels. These are our strengths. And so what I would say to you is that, yes, cultural heritage needs climate action to succeed, but climate action needs the help of cultural heritage to succeed. We say at the Climate Heritage Network that to solve an anthropogenic problem, we need human solutions. Again, the things that we are good at in cultural heritage are valuable to climate action. For one thing, climate action requires planning on a multi-generational timescale. We're looking at trying to achieve carbon neutrality, for example, by 2050. That's 30 years from now. So in climate planning, they work on a multi-decade timescale. Who else works on a multi-decade timescale? What other professionals work with such long timeframes? We do in cultural heritage. We're trying to work to secure, to conserve, to safeguard heritage for generations, the same as climate scientists. So we have the ability to bring this long time frame perspective to the table, to explain to people how impacts of climate change can affect the places we're trying to save forever. And it's extremely valuable perspective to be able to bring to the table. Also in cultural heritage, we emphasize circular economy approaches, the conservation and reuse of resources. This is another key part of climate action. So our perspective on conservation, circular economy, reuse, it's very valuable. In cultural heritage, we pay attention to how human systems relate to places, how they relate to materials, how humans have responded to past change, and all this information is also valuable to climate policy and climate science. And finally, responding to climate change requires creativity. It requires cultural capital. It requires strengthening the ties between people and the love of people to place so that they become committed to taking transformative climate action. And again, these are strengths of cultural heritage. And so what I'm trying to say is that the things we're good at in cultural heritage, our strengths, the things we know how to do are valuable to climate action. What we have to do is find the paths, the bridges to begin to contribute those skills and that knowledge to climate action. It was to help facilitate that process that in 2019, ICOMOS issued a report called The Future of Our Past, Engaging Cultural Heritage in Climate Action. And that report goes through the Paris Agreement chapter by chapter, and it tries to scope out all the ways that cultural heritage can help in achieving the ambitions of the Paris Agreement. And in fact, I think yesterday you heard from my colleague, Milagros Flores Roman, who was one of the lead authors of this report. And if Milagros is out there today, thank you again, Milagros, for your contributions. The Future of Our Past report divides the world of climate action into 4 categories. The first we call high ambition, which is generating the social and political will to tackle the climate crisis. The second is working on mitigation, which is to say, getting to net zero and reducing greenhouse gas emissions. The third is helping communities adapt to climate change. And the fourth is preparing for loss and damage. We know that we will not be able to completely avoid loss and damage from climate change. So how do we help people minimize, prepare for, and respond to this loss
and damage. So the future of our past goes through each of these areas, and it scopes out the ways that ministries of culture, city heritage institutes, heritage NGOs, cultural heritage professionals, scholars can contribute to these efforts. There has been a lot of work since The Future of Our Past was released in 2019 to take these ideas forward. Just on Monday, this past Monday, in Brussels, ICOMOS helped release, along with Europa Nostra, a report called the European Cultural Heritage Green Paper. And I know this is from Europe, but I mention it because I thought the methodology of this report was very interesting. Europe has ambitious plans to reduce the greenhouse gas emissions of every sector of the European economy: mobility and transport, agriculture, industry, energy, building, circular economy. And the Cultural Heritage Green Paper that was released Monday goes through each of those sectoral plans and outlines how cultural heritage contributes to their goals. So in other words, it's not organized by heritage typology, say archaeology or historic buildings or intangible heritage. Rather, it's organized by economic sector, and it then gives a comprehensive view of how all the different types of culture and heritage can contribute to that sector's goals. And I think it's relevant because this approach to trying to speak the language of other sectors, engage with other ministries, I think that's how we begin to get those colleagues to take on board the cultural dimensions of climate change. So we know that we have a lot to contribute, but I think we have to be honest that currently our cultural expertise is not widely being accessed by climate policymakers and climate scientists, that we're not fully mobilized for climate action. And in the Future of Our Past, it makes the observation that the people that are working on climate action in the Ministry of Climate, in the Ministry of Ecology, in the Ministry of Energy, they need to take on board the cultural dimensions of their work. But at the same time, we in cultural heritage need to revise our methods, our approaches, so that we take on board the imperatives of the climate emergency. And so I think it's important that we not only ask our colleagues in the Environment Ministry to care more about culture, we have to internalize the imperatives of the climate crisis into our priorities and our methodologies. This is one of the main reasons why the Climate Heritage Network was launched. I mentioned that at the beginning of my talk. The Climate Heritage Network was launched in 2019 with the goal of linking together organizations around the world who are committed to increasing the role of arts, culture, and heritage in helping communities meet the objectives of the Paris Agreement and prepare for climate change. The network has now grown to over 200 members, many of them networks as well. Network members can be government agencies at a national, regional, or local level. They can be universities, they can be NGOs, civil society. They can also be businesses like architecture firms. And to be honest, one of the reasons why I was excited to speak to you today is because currently there are no members of the Climate Heritage Network from Colombia. We have member organizations from Mexico, Ecuador, Argentina, elsewhere in South America and Latin America, but none from Colombia. But I know there is so much innovative work being done in Colombia on climate change and cultural heritage that I think other network members around the world would benefit from knowing about it. So I want to make a strong plea for Colombian institutions, agencies, ministries, also business and universities to consider joining the network. And I also want to thank the two members of the Climate Heritage Network International Steering Committee that have already participated in this program yesterday, Isabel Rivera-Colazo and Angelica Arias. Just to conclude, I mentioned at the beginning how important it is in terms of safeguarding cultural heritage that we hold global warming to below 1.5 degrees Celsius. According to the United Nations Environment Program, UNEP, emissions gap report that was released just 3 months ago, the world is currently on course, not for 1.5 degrees of warming, not for 2 degrees of warming, but for 3 degrees of global warming. That much warming, the effects of that much warming would be catastrophic for people, for communities, and catastrophic
for cultural heritage. So much work has already been done by the Environment Ministry, by the climate change organizations to tackle climate change. How can we be so far off course? Haven't we tried everything? What is there left to try? Who's not at the table of climate action that could be there to add new ideas and new energy to this effort? Because we're not on track right now to meeting the goals. I'd like to suggest to you that we are missing from the table, that the cultural heritage sector is missing largely from the table, and that we need to come to the climate change table. We need to contribute our skills and our expertise. We need to join climate action bodies. We need to make climate action a priority of ours for the good of cultural heritage safeguarding and for the good of the communities that we serve. And so with that, I will complete my remarks and thank you again for having me as a speaker, and thank especially the Ministry of Culture for having the vision to make climate change a focus of its work. Thank you. Muchas gracias, Andrew, por la presentación. Es el momento de escuchar la síntesis a cargo de la profesora Isabel Rivera Collazo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Andrew por la presentación. En resumen, primero que nada, es difícil poner todo lo que dijo Andrew en pocas palabras, pero en resumen, Andrew comenzó su presentación enfatizando pues que él trabaja para la organización ICOMOS, que es una organización sin fines de lucro internacional basada en París. Andrew se encuentra específicamente en Nueva York y pues les saluda desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Desde ICOMOS, Andrew coordina el grupo de investigación de cambio climático y también coordina la red de Patrimonio Clima, que está basada dentro de ICOMOS y que cuenta con más de 200 miembros al momento, y pues un poco más adelante entramos un poquito más de detalle sobre lo que es la red de patrimonio climático. La meta en la presentación de Andrew es, el objetivo de su presentación es para enfatizar cómo podríamos estimular y cuál es la importancia de realizar lazos entre las personas que trabajan para la investigación y los actores que estimulan la acción con respecto al cambio climático, pero también cómo poder movilizar los actores del sector de patrimonio cultural hacia el sector de acción climática y de toma de decisiones con respecto a los impactos del cambio climático. Lo primero que quiero enfatizar es que el patrimonio está en riesgo, que necesitamos actuar convencidos de que tenemos que ser parte de esos temas de acción climática, que el aumento en la presencia de gases de invernadero que están directamente asociadas a las actividades humanas, como la quema de materiales fósiles, la deforestación, que este tipo de acciones están acelerando la temperatura en el planeta, están estimulando estos cambios en los patrones atmosféricos y climáticos, y que producen una serie de amenazas, como hemos estado hablando en este tiempo. O sea, según se atrapa el calor en el planeta, aumenta la temperatura de la atmósfera, sube el nivel del mar, aumenta la desertificación, y todos estos procesos afectan las infraestructuras de los países, afecta a los ecosistemas y afecta también los sistemas sociales, incluyendo el patrimonio. Los científicos nos han advertido que si aumenta la temperatura del planeta un grado y medio en la escala Celsius, que eso puede causar mucho impacto. El problema es que ya hemos subido 1 grado en la temperatura del planeta con respecto a las temperaturas de antes de la industrialización. Y el problema es que si subimos a los 2 grados Celsius, los impactos van a ser mucho peor de lo que estamos sintiendo ahora mismo.
muchos de los lugares de los que estamos hablando simplemente no se van a poder adaptar a un aumento en temperatura global de 2 grados. Por lo tanto, es crítico, es central que tratemos de mantenernos sin llegar a ese aumento de 2 grados de temperatura a nivel global. El Acuerdo de París del 2015 es un marco internacional que nos provee un camino, nos provee una ruta para tratar de mantenernos por debajo de esos 2 grados de aumento en el nivel con referencia a las temperaturas antes de preindustriales, antes de la industrialización. Y pues por lo tanto esa es la importancia que Andrew enfatiza en su presentación de por qué tenemos que escuchar y pues aumentar nuestra ambición de cumplir con las metas y con las estrategias sugeridas en el Acuerdo de París para poder mantenernos por debajo de esos 2 grados debido a las amenazas que nos presentan. Ahora, para poder limitar nuestro calentamiento por debajo de 1,5 grados, como decía, ya hemos subido 1 grado, el punto es no llegar a los 2, tratar de mantenernos por debajo del 1,5 grados. Para poder lograr eso necesitamos por obligación hacer unos cambios significativos, unos cambios abarcadores en todo nuestro comportamiento, pero de forma rápida y amplia. No tenemos tiempo para hacer unos cambios que sean lentos, que tomen poco tiempo. Necesitamos actuar de forma amplia y rápida para poder llegar a esas metas. Y el asunto que él enfatiza es que para poder lograr esos impactos tan amplios que nos aplica a todos, necesitamos por obligación traer el sector de patrimonio cultural para que sea directamente parte de esta conversación. Necesitamos causar un cambio cultural y para eso necesitamos la gente que es especialista en patrimonio cultural, ya que pues nuestras comunidades necesitan poder identificar y podernos adaptar. Andrew enfatiza que para resolver los problemas antropogénicos como es el problema del cambio climático, necesitamos soluciones humanas. Y los especialistas en las soluciones humanas, pues somos nosotros como especialistas en patrimonio climático. Otro asunto que enfatiza Andrew en su presentación es que la acción climática, la llamada a aumentar nuestra acción climática, se habla en escala de múltiples décadas. Y como actores de patrimonio cultural, nosotros también entendemos esas múltiples décadas, ese tiempo profundo, y por lo tanto podemos hacer unas contribuciones útiles para adelantar estas conversaciones. Necesitamos capital cultural, necesitamos creatividad, necesitamos unos propósitos, unos objetivos comunes y necesitamos unas toma de decisiones comunes y por lo tanto nosotros desde el aspecto de patrimonio cultural podemos contribuir a estimular esta conversación no solamente a nivel personal o a nivel de nuestras agencias y comunidades individuales, sino también para estimular el comportamiento más amplio. Otro tema que nosotros desde Patrimonio Cultural podemos contribuir es la perspectiva de economía circular, el reuso de los recursos, el reuso y redistribución de los recursos. Y eso es una perspectiva que desde el patrimonio cultural estamos acostumbrados y por lo tanto pues podemos proveer y contribuir a esas conversaciones. Además, la perspectiva del pasado que proviene desde la arqueología, el poder tener esa profundidad temporal de cómo el cambio climático ha cambiado antes, cómo los seres humanos se han adaptado a estos cambios a través del tiempo, pues podemos entonces proveer unas perspectivas en las comunicaciones del cambio climático, de la acción climática y también podemos traer a la conversación estas perspectivas sociales y comunitarias en las conversaciones de política pública. Lo que nosotros sabemos como especialistas en patrimonio es necesario para poder adelantar la conversación y poder entonces aumentar nuestra ambición de lograr las metas del Acuerdo de París. Dentro del grupo de ICOMOS y del Comité de Cambio Climático, Andrew menciona que ayer
Milagros Flores dio una presentación y ella es uno de los miembros, de los autores de un documento que se llama El futuro de nuestro pasado, The Future of Our Past, que fue escrito por el Comité de Cambio Climático de ICOMOS, y que en este documento ellos agarraron el Acuerdo de París y fueron por cada una de las partes conversando con el Acuerdo de París para comentar o evaluar cómo desde el patrimonio, el sector patrimonial puede hacer contribuciones a esta conversación. En general, el Acuerdo de París y el documento del futuro de nuestro pasado se divide en 4 grandes secciones. El aumentar la ambición para alcanzar las metas del Acuerdo de París, que se enfoca entonces en comentar o en elaborar cómo desde las perspectivas sociales y políticas la intención política y el poder científico, entonces podemos actuar para mantener el aumento en temperatura global por debajo de 1,5 grados. El tema de mitigación y lo que le llaman net zero, que es cómo podemos entonces mitigar nuestras emisiones de gases de invernadero y poder mantener todas esas emisiones de gases de invernadero balanceadas y aguantar. Lo que es el net zero es que lo que produzcamos pueda entonces enterrarse, puede entonces removerse de la atmósfera y mantener ese balance en cero antes del 2050. El tercer elemento es la adaptación, cómo podemos aumentar nuestra capacidad adaptativa, fortalecer nuestra resiliencia, reducir nuestras vulnerabilidades y lograr esto mediante un acercamiento participatorio que sea guiado por la ciencia, pero amarrado con los conocimientos locales, autóctonos y tradicionales como guía. Y finalmente, mantener, encontrar cómo podemos mitigar o cómo podemos darnos cuenta que va a haber daño y que va a haber pérdida, que hay cosas que no podemos salvar y cómo podemos ayudar a las comunidades y a los individuos a prepararse para la pérdida, responder a los daños y a las pérdidas y también considerar las pérdidas que no son económicas, cómo podemos manejar los impactos de esta pérdida. El documento de futuro de nuestro pasado va por cada uno de estos 4 elementos y comenta cómo nosotros entonces desde la perspectiva de patrimonio cultural podemos contribuir a la conversación de aumentar la ambición para alcanzar las metas del Acuerdo de París, cómo podemos entonces contribuir a la conversación de la mitigación y el net zero, cómo podemos entonces contribuir a los conceptos de adaptación y también al manejo de pérdida y de los daños. Además, como ejemplo, este documento del futuro de nuestro pasado está disponible gratis en la página web. Pueden hacer una búsqueda por internet de Future of Our Past y pueden acceder a este documento que está de acceso gratis. Finalmente, como ejemplo, Andrew comenta sobre los esfuerzos desde Europa y el grupo Europa Nostra, que el lunes pasado acaban de publicar su documento sobre el patrimonio, es lo que le llaman el documento verde sobre el patrimonio cultural y el Acuerdo Verde. Y en este documento, lo que encuentra interesante, lo que Andrew comenta que encuentra interesante sobre este documento es cómo, en vez de hablar específicamente sobre la perspectiva de patrimonio cultural, se establece también una conversación en la que se va por cada sector económico desde la Unión Europea y cómo los sectores de patrimonio evalúan y podemos contribuir a cada uno de estos sectores económicos para aumentar la conversación, que en vez de entonces hablar desde patrimonio cultural, desde nuestra perspectiva, y dejar que otros sean los que decidan cómo el patrimonio cultural contribuye a los sectores económicos, en este documento se hace una conversación directa en la que se combinan ambos factores para poder entonces mover acción más adelante. Finalmente, el sector de patrimonio cultural tiene mucho que contribuir, pero la verdad es que no estamos totalmente movilizados. En estos momentos, de la manera en que se estamos actuando,
ya no estamos en camino no para un aumento de 1,5 grados ni de 2 grados, sino de 3 grados de aumento global en la temperatura, y eso sería catastrófico. Sería extremadamente catastrófico. Necesitamos ser parte de las conversaciones. Necesitamos la gente de patrimonio cultural que podemos contribuir a identificar soluciones, podemos contribuir a estimular la acción climática, podemos contribuir a hacer una diferencia. Necesitamos activarnos de forma más proactiva. Los gobernantes y la gente que desarrolla la política pública, nosotros reconocemos que los gobernantes y la gente que desarrolla política pública puede usarnos más, puede utilizar más la experiencia y el conocimiento de los actores de patrimonio cultural, pero también nosotros como actores de patrimonio cultural, como agentes, tenemos que actuar, tenemos que aumentar nuestra urgencia en atender estos temas de cambio climático y en estos temas en los que de verdad podemos contribuir. No podemos esperar y sentarnos a esperar a que nos llamen. Necesitamos llegar a la mesa y necesitamos ocupar los espacios para poder hacer una diferencia. Se ha hecho mucho, pero todavía falta muchísimo trabajo. Nosotros, como les comentaba, no estamos en la mesa. Tenemos que llegar a la mesa, sentarnos en la conversación y contribuir a estas conversaciones para poder hacer una diferencia. Atender los problemas y las amenazas que presenta el cambio climático no es algo que debe ser realizado por la gente de ciencias ambientales o por los científicos o por los gobiernos. Esto requiere un esfuerzo de la totalidad de la sociedad y no solamente de unos componentes. Andrew comenta que con esta visión de la totalidad de la sociedad, pues regresa a su comentario sobre la red de patrimonio climático. Esta red de patrimonio climático ahora mismo tiene 200 miembros, o más de 200 miembros. Esta red fue creada para articular los distintos actores que pueden contribuir a la conversación de cambio climático para poder aumentar el impacto que el sector de patrimonio está teniendo para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Esta red de cambio climático incluye entre estos 200 miembros sociedades, organizaciones privadas y diferentes redes de redes, de manera en que uno se pueda articular y unir esfuerzos, pero lo que él encuentra interesante y una de las razones que Andrew está muy alegre de poder compartir y muy emocionado de poder compartir en esta conferencia en el día de hoy, es que aun cuando tenemos dentro de la red del patrimonio climático, tenemos representantes de diferentes países en América Latina, incluyendo pues Angélica Arias, que estuvo ayer, ella es parte del Comité Timón, yo también, Isabel Rivera, también soy parte del Comité Timón, y tenemos gente en Bolivia, en Argentina y en otros países. No tenemos ningún representante de Colombia como parte de la red. Y pues Andrew enfatiza que este esfuerzo del Ministerio de Cultura es un ejemplo para cómo podemos establecer estas conversaciones que se expanden más allá de un solo tema o de un solo sector de la sociedad, sino que este esfuerzo con esta conferencia que estamos teniendo hoy y las otras que han pasado antes, cómo establecen este mismo red paralelo a lo que nosotros estamos haciendo en la red de patrimonio climático. Y pues hoy quiere invitarles a las universidades, las instituciones, compañías privadas, agencias gubernamentales o dependencias gubernamentales a que consideren unirse a estos esfuerzos que estamos realizando, de manera en que podamos aumentar el impacto que estamos teniendo y establecer redes que alcanzan límites transnacionales para poder atender un asunto tan urgente y tan importante como es los problemas y las amenazas que nos representa el cambio climático. Y pues con eso termino este resumen de la presentación de Andrew. Muchas gracias, Andrew. Thank you very much for your presentation, and I think I have covered all the elements that you presented. Thank you very much.